Mi nombre es Luis Jair Miranda González del décimo B. Yo voy a exponer los módulos WART y SPI. Vamos a comenzar con lo que vienen siendo los módulos. El módulo WART, que es un receptor transmisor asíncrono universal. Eh, este dispositivo es clave en la comunicación en serie. En la imagen podemos ver lo que vienen siendo los componentes comunes en un WART, que contiene un bus de datos, registro de transmisión de datos, registro de desplazamientos, control de transmisión, registro de recepción de datos, registro de desplazamiento y control de recepción. Como podemos ver, este tipo de módulo solamente cuenta con lo que viene siendo una salida de datos y una entrada de datos. Para la transmisión de datos tenemos lo que viene siendo el TXD, y para la recepción de datos tenemos lo que es el RXD. El hecho de que sea síncrono hace referencia a que el reloj vaya junto con los datos o no esté con los datos. El asíncrono es que el reloj del emisor y del transmisor son diferentes, es decir, que no tienen el mismo reloj, por eso son asíncronos. En el caso del síncrono es que manejan el mismo reloj, pero este es versátil, por eso el asíncrono, porque es versátil, puede estar manejado por ambos. En aplicaciones básicas podemos ver lo que viene siendo el uso de transmisión de datos por ejemplo, letreros, eh, en usos de audio o video, juegos o juegos que se pueden controlar por medio de infrarrojo o por Bluetooth. También las matrices de diodos, como lo mencionaban los letreros, son muy utilizados para el cargar o descargar programas en un procesador. También en un microcontrolador también es utilizado. La utilización más común de los WART es vista en los Arduino, ya que la comunicación de, por ejemplo, sensores ultrasónicos, de módulos Bluetooth, de módulos Wi-Fi, es mediante el uso de este tipo de módulo de transmisión de datos. También suministran otras funciones como las señales de hacking necesarias para las interfaces RS-232, entre otras aplicaciones básicas. También se utilizan en los PDA, entre otras cosas. Pasamos a la siguiente. Algunos ejemplos en el mercado de módulos ya muy específicos para aplicaciones específicas en cuanto a diseño, tenemos lo que viene siendo el MS6850 de Motorola, o el módulo Intel WART ICN82510, que son los que se muestran en las imágenes. Los parámetros que se deben de definir para el correcto diseño de la interfaz de la comunicación usando el módulo WART, que viene siendo el sincronismo entre receptor y transmisor, que la sincronización en la transmisión de los datos se lleva a cabo colaborando en primer lugar un bit de comienzo, como se muestra en la imagen, que sería este bit, y después se envían los datos en una data bit, que es usualmente entre 7 a 9 bits de datos, que esos son los datos que se mandan. El LSB es el dato, el, el bit el menor significativo. Y por último tenemos lo que viene siendo un bit de parada, el bit de stop. Este es utilizado cuando se trabaja con 8 bits, y se añade un bit de detección de error o de paridad. También se realiza secuencialmente hasta completar la transmisión. Bueno, la codificación de los datos hace referencia a que se puede usar cualquier código binario. El más utilizado es el código ASIC,
American Standard Code for Information Integrity, que utiliza 7 bits para codificar 96 caracteres imprimibles y 32 caracteres de control. Continuando con la prioridad de envío de los bits, se suele utilizar un bit de marca, que es un bit en estado lógico alto, que viene siendo al inicio de la imagen. Como podemos aquí, la marca está en 1 y la transmisión de datos se suele dar en los espacios, cuando el estado lógico está en 0, es decir, cuando se obtiene el bit de comienzo. La tasa de transmisión, como lo podemos ver aquí, se mide en baudios y es un número de bits que se transmiten por segundo. La tasa de baudios viene dada por la siguiente fórmula, que es baudios igual a f de i sobre 16 por n más 1, donde f es la frecuencia del reloj, tanto interno como externo, y n puede ser cualquier valor que coincida con el contenido de registro del UIBRIC de 8 bits. Ahora, continuando con el módulo SPI, tenemos que el bus de SPI, del inglés Serial File Interface, es un estándar de comunicaciones usado principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en equipos electrónicos. Este bus de interfaz de periféricos, serie o bus SPI, es un estándar para controlar casi cualquier dispositivo electrónico digital que acepte a un flujo de bits serie regulado por un reloj. Incluye una línea de reloj, dato entrante, un dato saliente y un bit de chip select que conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que se desea comunicarse. De esta forma, este estándar permite multiplexar las líneas de reloj. Para este caso tenemos lo que viene siendo un dispositivo maestro y otros dispositivos llamados esclavos. Por lo general, en el dispositivo SPI solamente se pueden utilizar lo que viene siendo 4 dispositivos, un maestro y 3 esclavos. La transferencia de información es generada por la señal del reloj. Es decir, en una señal de reloj se activa un dispositivo o en la otra señal se activa el siguiente, dependiendo del estado que se requiera. La transferencia de los datos, como mencioné, es sincronizada por la línea de reloj del bus. El bit es transferido por cada ciclo de reloj, ya sea al dispositivo que sea necesario. La mayoría de las interfaces SPI tienen 2 bits de configuración llamados SPOL, la polaridad del reloj, y el SPHA, reloj de fase. El SPOL determina si el espacio idle de la línea del reloj está en bajo. Si se encuentra en estado alto, el SPHA determina en qué filo de reloj de los datos son desplazados hacia adentro o hacia afuera. Pasemos a ver lo que son algunas características de este módulo. Tenemos un protocolo maestro-esclavo, como ya lo había mencionado, que permite controlar varios periféricos a través de un único bus. Es decir, que podemos seleccionarlo con los parámetros de configuración, que son el reloj de fase y la polaridad del reloj. Es decir, podemos seleccionar el dispositivo al que se va a transferir el bit. Este considera un sistema de maestro único. ¿Qué quiere decir el maestro único? Es un dispositivo que se encarga de generar el reloj que sincroniza la transmisión e indicar el inicio y fin de esta al esclavo a través de una línea de selección de chip. Es decir, como es maestro único, solamente hay una señal de reloj
que está dada por el maestro. La comunicación Food Duplex quiere decir que permite el envío y recepción de información de manera simultánea. De esta manera los dispositivos pueden actuar a la vez como emisor y como recepción de información, y permite una velocidad de transmisión altas que pueden alcanzar hasta los 12,5 megabytes por segundo. Y esto sería todo por la información de estos módulos.